Y a continuación, con respecto a este tema de la despenalización del aborto, vamos a compartir un espacio con el doctor Hernán Ulloa, un reconocido abogado en el país, con quien vamos a establecer también varias dudas referente al tema. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, María Fernanda. Abogado, con respecto a este tema, es una sentencia histórica tanto para mujeres y niñas en el país y sobre todo un triunfo para organizaciones sociales. Bueno, le voy a dejar mi punto de vista. Sin duda alguna es muy importante y no estoy en desacuerdo en lo absoluto con la parte principal, con que una mujer que ha sido víctima de una violación tenga esta posibilidad de decidir o definir su destino cuando queda embarazada. Sin embargo, quiero yo también indicarle de que a la Corte Constitucional también haré o pediré que se hagan ciertas aclaraciones sobre este asunto a efectos de que se entienda bien cómo funciona y esto no genere, más bien generar problemas en lo posterior a mujeres que de pronto se sometan a este proceso. ¿Qué le quiero indicar con esto? Que si una persona denuncia violación, hay que verificar en la justicia si efectivamente se ha cometido la violación. No es cuestión solamente de ir a denunciar o ir a decir ante una autoridad, he sido víctima de una violación y con eso ya tengo carta libre para practicarme un aborto. La Corte Constitucional tiene la misión de hacer una reglamentación de la misma forma que lo hizo cuando opinó sobre el error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo que ocurría dentro del Consejo de la Judicatura. Y básicamente lo que yo no deseo, yo obviamente tiendo a pensar un poco más allá en las consecuencias, es que el día de mañana, so pretexto de que efectivamente en este momento ya está despenalizado esta situación para las mujeres que han sido víctimas de violación, algo que es legítimo, y yo estoy de acuerdo. Lo que se tiene que cuidar es que el día de mañana vayan personas a indicar que han sido víctimas de delitos de violación y efectivamente no lo son. Pero bajo esta denuncia que han presentado, que en lo posterior de quizás se diga, no, aquí jamás existió violación, sí, pero ya hubo un aborto. Entonces hay que explicar las consecuencias a las personas, producto lo que puede ocasionar una mentira. Primero, que denunciar en la Fiscalía del Ecuador un delito de violación que no ha ocurrido implica un fraude procesal. Y segundo, en el acto de haber denunciado y practicarse un aborto, podríamos estar hablando de un asesinato. Entonces hay que tener muy claro el asunto de forma directamente, que la Corte establezca las normativas de cómo tiene que ser este procedimiento, qué tiene que la mujer demostrar o que tiene que probarse dentro del aparato judicial para que pueda elegir justamente si desea interrumpir su embarazo. Seguramente será una denuncia, una investigación previa, el señalamiento de un presunto sospechoso y por supuesto un examen médico legal que definitivamente determine que existió el delito de violación. O sea, hay que ser muy precisos. La parte penal es tan frágil que si no normamos de la manera correcta, se pueden cometer una serie de errores que en este caso pueden acabar con la vida de inocente. La idea es que se norme, la idea es que las mujeres tengan muy claro las consecuencias que puede conllevar que se mienta a la autoridad para obviamente beneficiarse o tomar una decisión como la de interrumpir el embarazo. Es importante que se quede claro de que esta despenalización es exclusivamente para las víctimas reales de un delito de violación y que han quedado embarazadas. Cuidado, vamos a tener un caso en torno a la despenalización como el de los carnets de discapacidad, que personas que no tenían ninguna discapacidad se beneficiaban de las prebendas de las personas discapacitadas. Por favor, esto aquí tiene que ser estrictamente regulado con la finalidad de dejar las reglas claras y también explicar y socializar a todas las mujeres cuáles son las consecuencias de utilizar de manera errónea el aparato judicial, fraude procesal y posiblemente otros tipos penales, muchos más graves que el aborto penalizado, ¿no? O sea, es un tema muy delicado. Yo por eso exhorto, y voy a hacerlo como autoridad a la Corte Constitucional,
para que dentro de su análisis se especifiquen reglas claras respecto a este tema. Ahora, abogado, ante esta situación, ¿cuál sería el proceso a seguir tras la aprobación con respecto a cuándo entraría en vigencia y bajo qué contexto? Bueno, entiendo que todavía, según el mecanismo legal, lo que tendríamos que hacer es esperar un tiempo para que esta nueva realidad de alguna forma se reglamente, entre autoridades existan conversaciones para saber cómo se puede evitar que existan trampas en la administración de justicia y peor aún, que tengamos una estadística que se infle con un contexto que no es real. Si tenemos, por ejemplo, tantos casos de violación, con el tema de la despenalización por el tema del aborto por violación, lo que a mí me preocupa como abogado penalista y como autoridad es que esta cifra se eleve drásticamente con denuncias falsas. Esa es la parte que me preocupa y en eso voy a enfocarme como autoridad. Muchísimas gracias al doctor Hernán Ulloa por estar en nuestro espacio, sobre todo para despejar este tipo de dudas que son sumamente importantes tras la aprobación de la Corte Constitucional para despenalizar el aborto solamente en caso de abuso sexual. Muchas gracias, María Fernanda. Le agradezco.